En esta oportunidad quiero agradecer al Señor que nos permite este canal para poder llegar a las vidas, especialmente en esta oportunidad, poder llegar a la vida de los jóvenes y poder compartir con ustedes un consejo apostólico. Y este consejo apostólico lo vemos allí en el libro de Primera de Timoteo. Y es el apóstol Pablo enviando este consejo al joven Timoteo. Y este consejo apostólico lo encontramos ahí en el libro de, quiero que me acompañen allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 12 al versículo 16. Y vamos a encontrar un consejo maravilloso que el apóstol le da a este joven. Y en este tiempo considero de que Dios quiere levantar a muchos jóvenes, quiere usarlos para la obra del ministerio, pero tenemos que tener en cuenta este consejo. Y dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Fíjense, el primer consejo que Pablo le da a Timoteo en este versículo es que Timoteo y cualquier joven en cualquier parte del mundo valore su vida, su juventud. Algo que vemos hoy en día en la vida de la juventud es que no valora su juventud. Creo de que tenemos que ver que nosotros tenemos un valor. Vivimos en una sociedad en donde se desvalora la vida de los jóvenes. Y el apóstol Pablo está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero el problema de muchos jóvenes es que ellos se desvaloran a sí mismos. Cuando se miran en un espejo, porque el que es alto quiere ser bajo, el que es chaparro quiere ser alto, el que es flaco quiere ser gordo, el que es gordito quiere ser flaco. Si no hay dinero, él se siente frustrado, se siente desanimado. Y pensamos que es el dinero el que da un valor a la persona. Pero el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y debemos de empezar nosotros por valorarnos a nosotros mismos. Tú que me escuchas, joven, tienes que valorarte a ti mismo. Y el apóstol Pablo sigue enseñando qué nos puede ayudar a valorarnos. Y dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, tu mayor patrimonio es tu ejemplo. Tu mayor patrimonio es tu conducta. Tu mayor patrimonio ante los ojos de Dios es tu testimonio. Por eso es que el testimonio tiene un gran peso en la vida cristiana, porque es el testimonio el que de alguna manera va a reflejar los frutos. Y el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces es importante que nosotros veamos que nuestras vidas a los ojos de Dios tiene un gran precio. Por eso es importante que tú seas un ejemplo de vida. Y ese ejemplo lo puedes tú lograr en 5 áreas, 5 o 6 áreas que la Biblia nos va a decir. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, primero en palabra. Tú tienes que ser un ejemplo. ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca? Muchas veces lo que sale de nuestras bocas son palabras de desaliento, palabras de desánimo. Muchas veces lo que sale de nuestra boca es pesimismo, no lo voy a lograr, no creo que lo voy a alcanzar, yo soy muy pobre, yo la verdad no tengo talento, yo la verdad soy temeroso. Y esas palabras no nos ayudan a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Por eso en este punto es bien importante que nosotros confesemos la palabra del Señor, y para eso tenemos que leerla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y si nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en nuestras vidas, entonces va a ser obvio que las palabras que salen de nuestro corazón van a ser palabras pesimistas, palabras que no reflejan la vida de Dios. Por eso es que tenemos que ser un ejemplo, dice Pablo a Timoteo, en palabra. Y no solamente de la palabra que sale de nuestra boca para motivarnos a seguir adelante, sino también esas palabras que tenemos que quitar de nuestras vidas, esas palabras soeces, esa palabra corrompida que muchas veces nosotros utilizamos, y eso ya no debe de existir en nuestro lenguaje.
Cuando hablamos de ser un ejemplo en la palabra, es que tenemos que ser instruidos en ella para que un día tú te puedas convertir en un maestro, tú te puedas convertir en un evangelista. Un día el Señor quiere usar tu boca como una profecía, por ejemplo. Pero es necesario que en nuestra boca el Señor pueda encontrarnos. El Señor Jesús vez tras vez decía, yo no he hablado por mi propia cuenta. Lo que yo oigo de mi Padre es lo que yo os digo. Entonces tenemos que ser un ejemplo en nuestra palabra, porque eso es importante. Otro aspecto de ser un ejemplo en la palabra es que si tú dices y das tu palabra, no debes de empeñarla luego y decir, bueno, ahora me voy a echar para atrás como comúnmente decimos. No, nosotros, por eso la Biblia dice que tu decir sea sí o tu decir sea no. Pero muchas veces también tenemos esa dualidad en nuestras palabras. Hoy estamos diciendo una cosa y mañana estamos diciendo otra. Y eso no habla de tener un buen ejemplo. Considero de que el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, tienes que ser un ejemplo en palabra. Está diciendo que tu palabra tenga un valor, que si tú diste tu palabra, tú tienes que cumplirla. Y ahí estamos dando un buen ejemplo y las personas nos van a valorar. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo nuestra palabra. Pero esto va más allá. Ser un ejemplo en la palabra significa que de tus labios y que de mis labios salgan palabras de vida, puedan salir las palabras del Espíritu Santo, que de nuestra boca pueda salir vida, que de nuestra palabra puede salir aliento a las demás personas, que de nuestra palabra pueda darle vida a aquellos que están desanimados. Hoy en día es increíble encontrar jóvenes, pero usan sus palabras para ofender, usan sus palabras para humillar a otras personas, utilizan su palabra para mentir, utilizan su palabra para engañar, utilizan su palabra para hablar palabras contra Dios. Y creo de que no somos un ejemplo si eso está pasando. Pero el espíritu que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que de nuestras palabras puedan salir palabras de vida eterna. Dice Pablo, por ejemplo, más adelante en 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esto es maravilloso y este es un reflejo de lo que debe de haber en nuestros labios, debe de haber pureza. Cuando nosotros nos referimos a los ancianos, no solamente a los líderes como ancianos, sino que a los ancianos como las personas de la tercera edad, tenemos que ser respetuosos con ellos. Tenemos que ser amables con ellos. Cuando nos referimos a nuestras madres, que lo hagamos con todo respeto. Que cuando nos refiramos a nuestras hermanas de la iglesia, las hagamos como que fueran nuestras hermanas mismas. Muchas veces utilizamos un lenguaje sexualizado, un lenguaje de doble sentido, como decimos. Utilizamos un lenguaje morboso. Y eso es un mal testimonio ante los ojos de Dios. Y si tú eres llamado a ser un líder de Dios, tú tienes que cuidarte en esta área. Tienes que tener una palabra de vida, una palabra de exhortación, una palabra que refleje pureza, una palabra que refleje santidad, una palabra donde vaya Dios allá adentro. Pero hoy es increíble cómo los jóvenes están utilizando sus palabras para poder hablar en doble sentido. Tenemos que guardar nuestro corazón de no caer en problemas sexuales. Y eso va a empezar desde que tú estás hablando con tus compañeras de la iglesia, tus compañeras de clase. Que ellos vean que tú tienes una palabra diferente, que tus palabras son sazonadas, dice la Biblia, con sal, porque la palabra debe de reinar en nuestros corazones. Y debemos estar ahí para exhortar, debemos estar ahí para animar. Hoy en día, por ejemplo, con el coronavirus, muchas personas están desalentadas, desanimadas, porque la verdad es que está trayendo mucha zozobra a la sociedad. Pero es ahí donde entra la palabra de Dios a través de tu vida, a través de tu boca, que está ahí para animar, está ahí para exhortar, está ahí para poder ayudar a los demás, poder salir adelante. Entonces tenemos que ser un ejemplo en nuestra forma de hablar.
Pero también el apóstol sigue hablando a este joven y le dice, si no sé un ejemplo de los creyentes en palabra y ahora en conducta. Tu conducta tiene que ser un ejemplo. Vivimos en una sociedad donde nosotros no valoramos la conducta. Pensamos que el comportamiento es algo que tarde o temprano se va a quitar de nuestras vidas conforme vamos creciendo, pero eso no es así. Si nosotros no trabajamos en nuestro comportamiento cada vez, este se va a ir afianzando en nuestras vidas, que cuando queramos cambiar ciertos comportamientos no vamos a poder. Y es el comportamiento el que verdaderamente a nosotros nos abre puertas o nos va a cerrar puertas. Muchas personas son contratadas, por ejemplo, en las empresas por lo que hacen, pero muchos son despedidos por su forma de ser. A veces son contratados porque tienen habilidades, porque tienen talentos, porque tienen ciertas competencias que son útiles a las empresas. Pero muchas veces son despedidos porque cuando ven el comportamiento de estas personas, aunque tengan el talento, dejan mucho que desear. Por eso es importante que nosotros veamos que cuando hacemos una diferencia entre el talento y el fruto, vemos que es más importante el fruto, porque el fruto habla de nuestro carácter, el fruto habla de nuestra conducta, el fruto habla de nuestro comportamiento. Entonces tenemos que valorar nuestra conducta. Tenemos actitudes, por ejemplo, es que yo soy como soy y a nadie le importa. Y yo así soy, así nací y así voy a morir. Pero no, creo que el comportamiento cada día podemos tener la esperanza en Cristo Jesús de cambiar y ser transformados. Esa forma de ser que nosotros tenemos lamentablemente es el fruto de la cultura donde crecimos, es el fruto de la crianza donde nos criaron, es el fruto de la educación o la falta de educación que tuvimos. Y hoy por hoy esa forma de ser está perjudicando nuestras vidas. Y como decía el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y lo que yo deseo hacer es lo que no hago. Entonces hay una lucha interna en nosotros por manifestar la vida de Dios a través de nuestros actos. La conducta tiene un valor. Primero, la conducta tiene un valor eterno. O sea, la conducta trasciende, porque lo que tú hagas en esta tierra va a determinar tu fin eterno. La conducta tiene un valor social, por eso Proverbios dice, es mejor la buena fama que las muchas riquezas. Y fíjense, y aquí choca el pensamiento de Dios con el pensamiento de este mundo, porque el mundo piensa al revés, el mundo piensa a lo contrario de Dios. Porque muchos dicen, no, yo prefiero tener riquezas aunque tenga mala fama, aunque tenga mala reputación, aunque mi testimonio esté por los suelos, y por eso es que se meten en actos de corrupción, se meten digamos, al narcotráfico, se meten a prostituirse en el caso de las jovencitas, porque lo que quieren es dinero, pensando que el dinero es más importante que nuestra conducta, que nuestro comportamiento. Y es el pensamiento de Dios. Por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas a este mundo. Y muchas veces el comportamiento que tenemos, muchas veces es lo que no deja fluir los dones en nuestras vidas. Quizás tú tienes el talento, quizás tú eres un buen músico, quizás tú eres una buena persona que es usada en la palabra, porque tienes la palabra, tienes el talento, y el pastor quiere usarte, pero cuando mira tu comportamiento, no es un comportamiento ejemplar. Deja mucho que desear ese comportamiento. Entonces Pablo le dice aquí a Timoteo, ninguno te tenga en poco. Y saben, si hay algo que nos desvalora, es precisamente el comportamiento. ¿Cuántas personas son desvaloradas día a día por su forma de ser? O sea que cuando tú consideras tu comportamiento es tu mayor patrimonio. Por eso hay vidas que son vistas en alta estima por su forma de ser, por su comportamiento. Las oportunidades se abren por su comportamiento. Es una persona educada, es una persona servicial, es una persona que perdona, es una persona que ama, no es una persona rencorosa. Entonces su forma de ser impacta las vidas alrededor de él. Y eso habla de un buen testimonio. Entonces nos estamos calificando para que el Señor nos use, para que el Señor nos tenga en alta estima. Entonces quiero terminar con este mensaje. Ninguno tenga en poco tu juventud.
pero sé un ejemplo en dos áreas importantes, en la palabra y en la conducta. Que seamos buenos para transmitir un mensaje, pero que la conducta respalde ese mensaje. Porque no se trata únicamente de tener un mensaje bonito, pero mi vida deja mucho que desear. Entonces, en esta oportunidad, que Dios te bendiga y que Dios siga trabajando en tu vocabulario y que Dios siga trabajando en tu conducta. Y vamos a lograr una victoria de Dios en nuestro lenguaje, en nuestra conducta y en nuestra forma de hablar. Y vamos a bendecir a muchas vidas. Cada vez que hablemos, vamos a bendecir a una vida. Y cada vez que actuemos, será para edificar a otras vidas. Que Dios te bendiga y nos veremos a ver más adelante en este canal con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Te saluda tu hermano en Cristo, Eduardo Lira, desde Zacapa, departamento de Guatemala. Mi teléfono 5630-3784 por si tienes una necesidad y con mucho gusto estaremos orando por tu vida.